Hoy vamos a hacer un viaje al mismísimo origen, a un lugar y a un tiempo donde, bueno, donde nacieron las ideas que hoy definen nuestro mundo. Cosas como las ciudades, las leyes, la escritura, todo eso. Nos vamos a Mesopotamia, esa tierra increíble entre dos ríos que, de verdad, lo cambió absolutamente todo. A ver, una pregunta para empezar. ¿Qué pueden tener en común la escritura, las leyes y las ciudades? Si lo piensas, parecen cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Conceptos totalmente distintos. Pues la verdad es que es sorprendente, pero todas, absolutamente todas, nacieron de la misma chispa. Y en el mismo sitio. Y ese lugar es, claro, Mesopotamia. Todas esas ideas, que fueron una auténtica revolución, florecieron justo ahí, en esa tierra tan fértil. Por eso se le llama la cuna de la civilización, y no es para nada una exageración. Fue allí donde la sociedad, tal y como la entendemos hoy, empezó a tomar forma. Así que, para situarnos, estamos en lo que hoy es Irak, en esa franja de tierra abrazada por dos ríos importantísimos, el Tigris y el Éufrates. Aquello fue, literalmente, el primer gran laboratorio social de la humanidad. Piénsalo, fue justo ahí donde, por primerísima vez, se dejó de vivir en pequeños grupos aislados para empezar a construir, sociedades complejas a una escala que nadie había visto jamás. Es que Mesopotamia es la tierra de los primeros por excelencia. O sea, allí se levantaron las primeras ciudades, se inventó la escritura. Y ojo, no solo para cosas prácticas como contar sacos de grano, sino para escribir historias. Y algo que fue crucial, importantísimo, se crearon las primeras leyes. ¿Para qué? Pues para poder convivir en esas ciudades que eran completamente nuevas y llenas de gente. Pero cuidado, que nadie se imagine la historia de Mesopotamia como algo, no sé, tranquilo y lineal. Para nada. Fue una auténtica saga. Hablamos de casi 4.000 años de ambición, de conquistas, de innovación. Un verdadero torbellino de imperios que surgían, dominaban y luego desaparecían. Y cada uno, eso sí, construía sobre lo que había dejado el anterior. La verdad es que fue una sucesión de poder que da vértigo. A ver, repasemos rápido. Primero estaban los sumerios, que fueron los genios que se sacaron de la manga la escritura. Luego, Zaz, llegaron los acadios, los primeros en tener la idea de un imperio unificado. Después vinieron los babilonios, que estaban, digamos, obsesionados con el orden y la ley. Y para rematar, los asirios, cuya maquinaria de guerra era sencillamente la más temida de su época. Y de todos los legados que nos dejaron, quizá el más impactante, el que más resuena hoy, es el Código de Hammurabi. Hay que entender que esto no era una simple lista de castigos, ¿eh? Fue el primer gran intento de la historia de crear un sistema de justicia que valiera para todos. Y la idea de grabar esas leyes en piedra para que cualquiera pudiera verlas, eso fue revolucionario. De repente la justicia dejaba de ser un secreto de los poderosos, ahora era pública. Vale, hemos hablado de imperios, de reyes, de grandes conquistas, pero ¿y la gente de a pie? ¿Cómo era su día a día? ¿Qué comían? ¿En qué tipo de casas vivían? ¿O se divertían de alguna manera? Pues venga, vamos a echar un vistazo a eso. Fíjate, hasta la arquitectura nos cuenta cómo estaba organizada la sociedad. La mayoría de la gente, el pueblo llano, vivía en casitas de adobe, de ladrillos de barro. Y tenían un truco genial para soportar el calorazo del verano. Se subían al dormir a las azoteas. Mientras tanto, claro, la élite vivía en otra realidad. Palacios de lujo, bien protegidos en el centro de las ciudades amuralladas. Y en cuanto a la comida, pues su dieta era bastante sencilla, muy ligada a la tierra. El producto estrella, sin duda, era la cebada. Con ella hacían pan, por supuesto, pero también, y esto es genial, cerveza. Y ojo, que la cerveza no era como hoy, una bebida para el ocio, ¡qué va! Era una parte fundamental de su alimentación de cada día. Y esto lo complementaban con pescado de río, dátiles, cebollas, ajos. La mayoría de la gente, claro, se dedicaba a la agricultura o la ganadería. Pero el verdadero poder, el estatus, estaba en el conocimiento. Los escribas, esos tipos que sabían leer y escribir, eran una clase social súper respetada. Indispensables, vamos. Y oye, que no todo en la vida era trabajar. En sus ratos libres, por ejemplo, les encantaba la música de la lira, y también eran muy de juegos de mesa y algunos bastante complejos como el famoso juego Real de U. Pero la gente de Mesopotamia no solo pensaba en el día a día, tenían una ambición mucho mayor. Querían construir para la eternidad, dejar un legado en piedra que sobreviviera al paso de los siglos. Y vaya si lo consiguieron. Los monumentos que levantaron todavía hoy nos dejan literalmente sin aliento. Es que su legado monumental es asombroso. Por un lado tenemos el Zigurat de Ur, que es una especie de montaña artificial gigantesca que construyeron para, según ellos, estar más cerca de los dioses. Luego está la Puerta de Ishtar, una entrada a Babilonia que es una maravilla, toda de ladrillo azul brillante, para que todo el mundo viera el poder de la ciudad. Y por si fuera poco, crearon la primera gran biblioteca organizada de la historia, la de Asurbanipal, un tesoro increíble con miles y miles de tablillas de arcilla.
Pero bueno, ya se sabe cómo va la historia, ¿no? Como todos los grandes imperios, la era de una Mesopotamia independiente también tenía los días contados. Después de milenios dominando la región, una nueva y poderosa fuerza estaba naciendo en el este, y se acercaba peligrosamente. Babilonia aún tuvo un último canto de cisne, un momento de gloria legendario con el rey Nabucodonosor II. Pero en el año 539 a.C., hasta sus famosas e imponentes murallas cayeron. El culpable, un nuevo poder imparable, Ciro el Grande y su imperio persa. Y aquello fue sin más el fin de una era. La soberanía de los pueblos de Mesopotamia se apagó, y esta vez para siempre. Y con el paso del tiempo, sus increíbles ciudades acabaron enterradas bajo la arena. Su civilización como tal fue absorbida por otros imperios. Pero aquí viene lo importante. Aunque los edificios se derrumbaron, las ideas sobrevivieron. La escritura, las leyes, la astronomía, la idea misma de lo que es una ciudad, nada de eso desapareció. Se transformaron, digamos, en los cimientos invisibles sobre los que está construido nuestro mundo moderno. Sí, su poder político, su soberanía, eso terminó hace más de 2000 años. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿de verdad desapareció su influencia? O quizá, sin que seamos muy conscientes de ello, ¿no estaremos viviendo todos, de alguna manera, a la sombra de lo que aquellos pioneros increíbles construyeron hace tanto tiempo, allí entre los ríos Tigris y Éufrates? Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.